Vamos a empezar con este curso que habla de las nociones básicas de derecho administrativo y derecho fiscal. Mi nombre es Citlali Montalvo, mucho gusto a todos ustedes. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Marista de Guadalajara y soy maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Internacional de La Rioja en México. Estos son algunos de los diplomados que he tomado, tengo más, tengo, pues, múltiples participaciones en certificados, diplomados, cursos, talleres, mesas de diálogo, debates y demás. Pero yo creo que estos en específico les van a dar un poquito de tranquilidad respecto a que sí tengo nociones de lo que vengo a presentarles. Tengo diplomados en juicio de amparo, derecho administrativo y fiscal, estrategias de litigación y derecho fiscal en materia aduanera, entre otros. He trabajado como profesional en la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco y en el SAT. Y actualmente, pues, soy socia del despacho Montalvo Delgado Consultores. ¿Qué hago? Me dedico a 4 cosas específicas. Trabajo para consolidar este despacho, busco enfatizar la importancia de la prevención, la estrategia y la defensa, y uno profesionales especializados en diversos campos. Fomento el aprendizaje a través de cursos y tutorías, como pues es este caso. ¿Ok? Dentro de mi primera actividad, disculpen, em, busco que el despacho se convierta en un aliado estratégico e incondicional para empresas, empresarios y emprendedores. ¿Por qué enfatizar en la prevención? Bueno, yo creo que es importante tener un abogado desde antes de que surja, pues, el conflicto, porque realmente yo respeto mucho a mis colegas y entiendo que cada quien trabaja a su manera, pero sé, porque lo sé, que el litigio es mucho más costoso que la prevención. Entonces, yo prefiero generar contratos sólidos, realizar reglamentos de trabajo bien estructurados, entender la trascendencia fiscal y financiera de constituir correctamente una empresa y, bueno, a partir de esta prevención y estrategia, pues se analizan las estrategias de defensa más viables, considerando y siempre priorizando el aspecto de reducir el costo a largo plazo. Y bueno, ya finalmente, pues, unimos profesionales, especializados en varios campos, porque entendemos que las empresas no solamente requieren abogados, requieren contadores, requieren administradores, personal de capital humano, o sea, realmente tener una estructura sólida que te blinde contra problemas o por lo menos reduzca el impacto a largo plazo. ¿Qué distingue a mi despacho? Entendemos la necesidad de las empresas, impulsamos el desarrollo y sostenibilidad de este desarrollo en las empresas, ofrecemos una estrategia y asesoría integral, cercana y ética, sobre todo, y queremos crecer junto a nuestros clientes. Este despacho reúne profesionales consolidados en áreas de el derecho, público, o sea, dentro de las instituciones públicas, y profesionales que han trabajado en la iniciativa privada. Entonces, tenemos noción de las áreas de oportunidad desde todos los campos, y eso, pues, nos da una una distinción. Vemos a las personas detrás de la empresa, vemos lo que le interesa al empresario, al emprendedor, porque también pones en juego tu patrimonio. Cada vez que estás, desarrollando una nueva idea, tienes que ver cuáles son las posibles consecuencias de esto. Queremos crecer junto a nuestros clientes. Ese es el principal objetivo del despacho. El derecho administrativo, aunque hay diferentes definiciones en Internet, según los juristas, los doctrinistas, los estudiosos del derecho, todos coinciden en ciertos elementos muy particulares. Entonces vamos a leer esta lámina con calma y luego vamos a desglosar las partes para poder entender qué es el derecho administrativo. Bueno, empezando. Conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, organización y funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública, las relaciones de estas estructuras, así como sus relaciones con las demás instituciones del Estado
y con los particulares. Dentro de esta definición, ¿qué apartados son importantes que entendamos, que tengamos noción? Bueno, en principio, tenemos que saber cuáles son las diferencias entre una norma y un principio jurídico. Tenemos que entender la clasificación del derecho, por lo menos en el Estado mexicano. El derecho público es una de las clasificaciones del derecho, pero hay 3 clasificaciones que vamos a abordar. ¿Qué son las definiciones? ¿Cómo entendemos qué es una estructura, qué es una organización, qué es el funcionamiento de estas? Vamos a desglosarlo. Y también vamos a ver la administración pública a través de la teoría de los pesos y los contrapesos. Las diferencias. La diferencia entre las normas y los principios es que las normas son claras, concretas, establecen un hecho y una consecuencia específica a este hecho y no hay puntos medios, es o lo haces o no lo haces. No de, oye, ¿sabes qué? Poquito, o sea, robé, pero robé poquito. No, aquí claramente eso no aplica, o sea, no hay puntos medios. Y luego, principios. ¿Qué es un principio? Son aquellas nociones abstractas que establecen criterios de valor o metas. Estos no tienen consecuencias definidas. Entonces, por un lado, reiteramos, las normas son enunciados claros y concretos. Por ejemplo, el artículo tal de la ley fulanita establece que bla, 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 bla. Por ejemplo, el artículo 31 de la fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Mexicanos establece que tenemos la obligación de contribuir en el gasto público. Por poner un ejemplo, eso es una norma. Ahora, la diferencia del principio. Como esto es abstracto y no tiene una consecuencia clara o definida, podemos poner otro ejemplo. Dentro del derecho existe el principio de buena fe. ¿Qué es el principio de buena fe? Bueno, en este tú crees, presumes, asumes que las personas actúan conforme a derecho. Antes de ponerte paranoico, oye, es que estará haciendo bien las cosas, tú asumes dentro de la autoridad. La autoridad asume que el gobernado actúa conforme a derecho. ¿Cómo sabemos que se rompe este principio? Bueno, cuando hay elementos de convicción de prueba que demuestran que no es así, que está contraviniendo las normas jurídicas. Entonces, pareciera que son 2 cosas opuestas, pero en realidad se complementan, como el yin y el yang. ¿Por qué? Porque a través de los principios podemos interpretar las normas. Porque sí, la norma te dice tal, tal y tal, pero igual debes analizarla conforme a ciertos criterios, que eso ya pues es tema de análisis legislativo que es un poco más extenso y por lo mismo no nos vamos a adentrar, pero quisiera que entendamos las diferencias. Ahora, siguiente lámina. ¿Cómo se clasifica el derecho en el Estado mexicano? Bueno, en México se clasifica según 3 vertientes, conforme al derecho público, el derecho privado y el derecho social. ¿Qué distingue a cada uno de ellos? Bueno, en principio, el derecho público regula las relaciones del Estado como figura de autoridad hacia los gobernados. ¿Ok? Ejemplos de estos podrían ser el derecho fiscal, el derecho administrativo, el derecho penal, el procesal, constitucional, el derecho internacional privado, público también, perdón, el público. Y eso es. Yo como autoridad tengo las facultades para obligarte a ti a hacer lo que dice aquí, en este apartado, en esta norma, aquí dice, tú lo haces. Ahora, dentro del derecho privado, este regula las relaciones entre los particulares. Para ejemplo, está el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho internacional privado, ¿ok? Y bueno, curiosamente, aquí hay una cosa que quisiera acotar. Dentro de la doctrina de los textos jurídicos hay ciertas teorías. Gente se ha puesto a pensar y se ha puesto a teorizar y dicho, bueno, hay una teoría que niega la personalidad del Estado como sujeto de derecho privado. Hay otra que señala
una doble personalidad del Estado, que de hecho ya está en desuso esa teoría, y hay otra que señala de una personalidad única del Estado. ¿A qué va todo esto? Sucede que sí, el Estado como autoridad, Estado con E mayúscula como un ente abstracto, el Estado dice, a ver, yo en derecho público, yo te mando, y yo te digo qué tienes que hacer. Pero, ¿sabes qué? Una licitación, por ejemplo, yo estoy comprando algo a un particular. Entonces, yo ya no soy quien te ordena cómo hacer las cosas. Si bien pongo las pautas de qué quiero comprar, cómo lo quiero comprar, y me pongo a seleccionar entre quienes me ofertan sus productos o servicios, también entro como sujeto de derecho privado. ¿Por qué? Porque yo selecciono a quién le compro mi producto, sí, como todas las personas del derecho privado, como todos los sujetos de derecho privado, seleccionas a quién compra su producto. Entonces, un ejemplo de una práctica que sucede mucho, dentro de el estado de gobierno se recurre a prestación de servicios profesionales, es decir, un contrato de carácter civil, que es sujeto de derecho privado, que establece una prestación de un servicio. Okey, tú eres abogado, por ejemplo. Tú eres abogado y yo requiero esta actividad dentro de tal órgano, tal institución. Yo requiero que hagas esta actividad, pero no eres mi empleado. ¿Por qué? Porque va a ser un servicio durante un tiempo determinado, con un objetivo determinado, y tú, a su vez, puedes generar ingresos con otras partes. Entonces, no hay una subordinación, no hay un trato de empleador, así que es un contrato de prestación de servicios. Entonces, el incumplimiento de este contrato de prestación de servicios, si bien lo llevas a cabo con el Estado, que es una autoridad, su incumplimiento se va a la materia civil. Entonces, tiene, según algunos dicen, doble personalidad. Actúa como sujeto de derecho civil y como sujeto de derecho público. Pero hay quienes dicen que no, que solamente es el Estado haciendo la chamba que le toca hacer, que es generar bienestar a la sociedad. Ok, ya vimos estas dos, que de hecho en la mayoría del mundo, pues en casi todo el mundo, se divide solamente en dos, derecho privado y derecho público. Sin embargo, en México y en algunos otros países tenemos la tercera clasificación, que es el derecho social. Y el derecho social busca proteger a los grupos o sectores históricamente más vulnerados. Claro ejemplo del derecho social es el derecho agrario, el derecho laboral o la seguridad social. ¿Por qué? Porque históricamente han sido grupos que han sufrido mucho. Oye, por ejemplo, las tiendas de raya. O sea, se viene cargando un peso, una noción de que, oye, cuidado, porque a los ejidatarios, a los comuneros, usualmente se les tiende a abusar por desconocimiento de la ley. Okey, entonces vamos a tomar una perspectiva más paternalista, más de proteger a este sector, porque sabemos, hemos visto, somos conscientes que lo necesita, ¿ok? Entonces, por eso México tiene estas 3 clasificaciones. Seguimos. Okey, ahora vamos a definir los conceptos y la diferencia entre estos. La estructura, la organización y el funcionamiento de acuerdo al derecho administrativo, ¿ok? La estructura refiere a la distribución de facultades y de creación de órganos administrativos, ya sea secretarías o ministerios. ¿Por qué hago esta distinción? Por ejemplo, en México hablamos de Secretaría de Hacienda, hablamos de Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, de Turismo, de Economía, Relaciones Exteriores, bla. Tenemos secretarías que sabemos que dependen directamente de la máxima autoridad del Ejecutivo. Sin embargo, en países como España, Argentina, por poner 2 ejemplos, manejan ministerios. Entonces,
hacen las veces de las secretarías. Es básicamente lo mismo, pero se nombra diferente. ¿Ok? Seguimos. La organización. La organización es el cómo se relacionan y cómo colaboran los distintos órganos del Estado. Es decir, cómo se colabora entre las secretarías. O sea, yo soy Secretaría de Hacienda, soy independiente al turismo, sí, pero ¿sabes qué? Tengo actividades que requieren que tenga un enlace con la Secretaría de Turismo, porque vamos de la mano. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo tiende a manejar una visión organicista. ¿Qué es esto? El organicismo entiende al Estado, en este caso, como un ser, como un ente completo, como un cuerpo único. Oye, ¿sabes qué? Un cuerpo tiene órganos como son los riñones, los pulmones, el cerebro, el corazón, y cada uno tiene una función muy particular y bien definida. Y asimismo el Estado. Ahora, vamos con el funcionamiento. Es la regulación de las actividades, estructura, las reglas del juego, ¿ok? Son las normas y los reglamentos que regulan las actividades de estos órganos. Es decir, la ley orgánica de tal, la ley orgánica del Poder Judicial, por ejemplo, la ley del SAT, reglamento interno del SAT también. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a hacerle así, así y así y así, porque ¿cuál es nuestro objetivo? Recordemos siempre que el objetivo del Estado es el bien común. Ya que se logre es otra cosa, pero así nos estructura las reglas del juego. Y esta teoría me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Los pesos y los contrapesos. No sé si recuerdan por allá del 1789, más o menos, que pasó un acontecimiento bien curioso en el mundo. Resulta que por allá de en las Europas, en Francia, la gente se dio cuenta que la concentración de toda la autoridad, de todo el poder en una sola persona les era muy perjudicial, e iniciaron una revolución. Entonces, desde hace ya 2 siglos y medio, más o menos, se ha gestado esta teoría, que es el poder concentrado en una sola persona puede llevar a la dictadura o a la autocracia, lo cual pues no suele ser tan benéfico, bueno, o la monarquía sí se está bien llevada, pero la tendencia global indica que la monarquía no suele estar bien llevada. Entonces, la teoría de los pesos y contrapesos segmenta el poder y para su contrapeso como tal, se divide en el poder ejecutivo o administrativo, que en derecho esto es sinónimo, el poder legislativo y el poder judicial. Ahora, esto en México parte del artículo 49 de la Constitución. Este nos habla de que el supremo poder de la federación se tiene que dividir para su ejercicio. Algunos tratadistas señalan, tratadistas, doctrinistas, personas que estudian a profundidad del derecho, señalan que este supremo poder del que habla el 49 de la Constitución es justamente la soberanía. México es un país soberano. México es un país que decide cómo regularse y qué indicaciones aceptar y que ningún otro país está por encima de nuestra soberanía, derecho internacional público. Entonces, para esto genera contrapesos, ¿ok? Dividido en tres. En primera instancia, el administrativo, ¿qué hace? Lo que el legislativo le dice que tiene que hacer. ¿Y por qué le dice eso el legislativo? Porque es el poder legislativo quien representa la vox populi, la voz del pueblo, en teoría. ¿Por qué? Porque al legislativo lo elegimos. Decimos, ¿sabes qué? Yo quiero que fulanito me represente, porque siento que sus ideas, que sus convicciones, que la forma en que maneja su vida, a veces pasa, a veces no, pero es la teoría de cómo tiene que funcionar. Entonces, esto se llama, México estamos en una democracia representativa.
que a través de terceros les conferimos nuestra voz para que digan cuáles son nuestros mejores intereses. Esa es la teoría. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Eh, espero que, bueno, termino con el Poder Judicial y les pregunto si tienen alguna duda. Ok, entonces, el Poder Ejecutivo y Legislativo, uno dice qué hacer y otro lo hace. Sin embargo, a veces pasa que hay contradicciones. Oye, fíjate que la ley fulanita dice que yo tengo que hacer esto, pero la ley sutanita dice que tengo que hacer esto otro. Y yo soy el administrativo, dime qué tengo que hacer. O al gobernado le estoy diciendo que tiene que hacer tal cosa conforme al código tal, el artículo tal, pero resulta que en la ley tal, o en la misma ley incluso, dice otra cosa distinta. Entonces, el legislativo no está analizando a profundidad todas las leyes, normas, reglamentos. El ejecutivo, pues, actúa como cree que tiene que actuar, pero cuando hay una discrepancia tenemos al Poder Judicial, que en teoría el Poder Judicial reúne a todos los expertos en la materia, en interpretación legislativa. ¿Ok? ¿Qué dice? Sí, pero ¿qué quiso decir? ¿Ok? Tenemos esta balanza. Aquí hay muchos, en el Congreso Legislativo hay muchos que dicen qué se hace. Aquí hay uno solo, el presidente, gobernador, presidente municipal, que tiene la autoridad de decir que se haga. Sin embargo, cuando tenemos conflictos entre qué se dice y qué se hace y cómo se tiene que hacer, decide el Poder Judicial. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, conforme al principio de legalidad, que es uno de los principios del derecho, la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le faculta hacer. Contrario de los gobernados, yo puedo hacer todo lo que no me prohíba. Dime dónde dice que no puedo. Pero en caso de la ley no, tiene que decir expresamente, ¿sabes qué? Autoridad fulanita, tus facultades son tal, 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 tal y tal. Punto. Oye, pero también tengo que hacer esto. ¿Dice ahí? No, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Entonces, eh, hasta aquí voy a ir al Zoom para preguntar cómo vamos. Mm, 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 mm. ¿Alguien que tenga alguna duda, pregunta, eh, comentario, que levante la manita y quiera participar? ¿O seguimos de corrido? No, sin dudas. Okey, ¿nadie? Okey, muy bien. Vamos a continuar. ¿Sí se está viendo bien el video, el audio, todo vamos bien? ¿Sí? Sí, Okey, excelente. Seguimos con la siguiente diapositiva. Okey. Muy bien. Ahora sí, ya desglosamos qué son las normas y principios, ya vimos las clasificaciones del derecho, ya vimos qué es la diferencia entre estructura, organización y funcionamiento, y analizamos, conforme a la teoría de pesos y contrapesos, qué es la administración pública. Entonces, teniendo todas estas nociones, vamos a leer nuevamente la definición y repasar lo que aprendimos. ¿Ok? El derecho administrativo es el conjunto de normas y principios, es decir, aquellas nociones concretas y abstractas del derecho público que rigen la estructura, organización y funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública, las relaciones entre estas áreas y sus relaciones con las demás instituciones del Estado, así como con los particulares. Muy bien. Vamos a la siguiente presentación. Bueno, la siguiente parte de la presentación. El tercer tópico a tratar el día de hoy son los actos administrativos. Aquí, pues,
vamos a ir un poquito más rápido porque parte de estas nociones ya las abarcamos entendiendo qué es el derecho administrativo. Ok, los actos administrativos declaran unilateralmente la voluntad del Estado en ejercicio de su potestad como ente de autoridad y crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. ¿Qué puede ser una situación jurídica? Bueno, un derecho o una obligación para el gobernado. Y a través de los actos administrativos se ejecutan las leyes y se administran los recursos y servicios públicos. ¿Ok? Entonces, ya señalamos que en derecho usualmente tomamos como sinónimo ejecutivo y administrativo. Y bueno, ¿por qué hablamos de que es un acto unilateral? Porque no hace falta que el gobernado, es decir, la otra parte, esté de acuerdo con la situación, esté conforme, te acceda, te dé permiso. No, aquí dice que tengo que hacer esto y yo lo voy a hacer, porque yo soy la autoridad, soy el ente soberano. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos y los requisitos de los actos administrativos? Como la sesión está abierta para todo el país a nivel nacional, realmente elegimos tomar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, entendiendo que cada estado pues tiene sus leyes particulares y tienen ciertas diferencias, pero casi en todas vienen los mismos tópicos. Entonces, el artículo tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala cuáles son los elementos y los requisitos. Se compone por 16 fracciones, dos de ellas que están derogadas, es decir, que ya no son vigentes, ya no se estudian, ya no forman parte de la ley. Entonces, aquí rápidamente las vamos a señalar, ¿ok? El primer elemento o requisito de un acto administrativo es que este debe ser expedido por un órgano de autoridad competente. Es decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy la SEP y yo, SEP, voy a emitir una licencia de manejo. Pues no, porque no eres la autoridad competente para hacer eso, porque dentro de tus leyes internas no te faculta para emitir licencias de manejo. Debe constar también la finalidad u objeto de este acto, y esta finalidad debe ser determinada o ser determinable, y debe precisar también las circunstancias de tiempo o lugar. ¿Por qué voy a hacer esto? Y eso debe venir dentro del documento. O sea, cuando nos llega una multa, cuando nos llega un crédito fiscal del SAT, debe venir sí o sí todos estos elementos. También debe buscar un interés público. ¿Y cómo sabemos que busca el interés público? Pues porque a través de la materia legislativa se determinó que la ley cubre una causa social. Entonces viene acorde con la ley y las normas, perdón, los artículos concretos señalan qué es el interés público. ¿Ok? El acto administrativo también debe estar por escrito y debe estar firmado. Oye, que firma electrónica. Bueno, ¿dice que la autoridad puede firmar de manera electrónica? No. Entonces, sí. Ah, está bien. Pero tiene que estar por escrito, no de que, oye, me dijo fulanito, me dijo el director, me dijo, no. Tiene que estar por escrito para considerarse un acto administrativo, con carácter unilateral y vinculante. ¿Ok? Debe estar fundado y motivado. Ay, la fundamentación y la motivación, Dios santo, ¿qué es eso? Bueno, la fundamentación es justo lo que estamos haciendo. Artículo tercero de la Ley del Procedimiento Administrativo señala que tal. Dice esto en tal lugar. Fundamentación, muy simple. Te remites a la ley, al código, al reglamento. ¿Pero qué es la motivación? Aquí ya tenemos un poquito más de práctica. Bueno, la motivación tiene que explicar por qué esta fundamentación, por qué este artículo, por qué este apartado, esta fracción es aplicable a este caso en particular.
Es decir, volviendo al ejemplo de las multas, ¿ok? Yo te multo por tanta cantidad de dinero por la comisión de tal acto y digo que soy la autoridad fulanita, que sí soy la autoridad para hacer eso, pero ¿sabes qué? El artículo que habla de las multas, que me faculta a mí para multarte, es el artículo 5, por ejemplo, y yo estoy citando el artículo 8. Entonces, ni mi fundamentación ni mi motivación son correctas, porque te estoy diciendo, sí que tienes que hacer, pero no conforme al artículo, al reglamento, al código correcto que corresponde. ¿Ok? Entonces, se derogó la fracción sexta, sigamos. Debe cumplir con lo señalado en el procedimiento administrativo. ¿Dónde está el procedimiento administrativo? Pues justamente en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Después del apartado de los elementos y requisitos, te señala un apartado de procedimiento administrativo. Te dice cómo debe llevarse a cabo el acto. Ok, la fracción octava dice que no debe existir error en cuanto al objeto, causa, motivo o fin de este acto. Y aquí ya se puso un poquito más complicado. ¿Qué es el error en el derecho? ¿Qué es el objeto del derecho administrativo, del acto administrativo? ¿Qué es la causa? Vamos a desglosarlo. ¿Ok? El error es una acción de la autoridad. ¿Por qué? Porque es el desconocimiento o interpretación equivocada de la ley. En este acto, en este caso de los actos administrativos, es una acción de la autoridad. Es el desconocimiento o la equivocación en cuanto a cómo interpretas la ley. Oye, es que yo entendí que decía esto. Sí, tú entendiste, pero no es lo que quiere decir. No es el sentido que tiene la ley. Entonces, si no sigues el sentido, si no interpretaste de manera correcta, si no leíste de manera correcta, entonces tampoco vas a motivar bien, claramente, y no vas a poder continuar con el acto. No está bien hecho ese acto. Y ahora veamos, ¿qué es el objeto del acto? Bueno, el objeto es, ¿para qué se hace esto? O sea, ¿para qué yo quiero hacer esto? Bueno, yo lo quiero hacer para multar, yo lo quiero hacer para otorgar una licencia, un permiso, una concesión, okey, ¿para qué? ¿Cuál es la causa del acto? El hecho que genera este acto. Yo quiero tener mi cédula profesional. La expedición de la cédula es un acto administrativo, ¿okey? ¿Qué generó que yo pueda pedir una cédula profesional? Bueno, pues yo ya estudié cierto grado académico, ya me generaron un título dentro de la institución educativa que me avala como persona competente para poder ejercer. ¿Qué tengo que hacer para poder ejercer? Bueno, pues pagar el derecho de la cédula, que ahorita vamos a tema de derechos y demás. Pero hasta aquí, eh, hasta aquí vamos bien. Levante la mano si vamos entendiendo, si vamos, de acuerdo con los requisitos. El motivo de un acto administrativo es lo que justifica la forma en que razona la autoridad para llevar a cabo este acto. Y su fin, pues, lo que busca. O sea, yo busco una licencia de conducir, pues, para conducir, porque necesito hacerlo, porque quiero hacerlo, porque ya te pagué y ya cumplí con todo lo que me indicas en tu reglamento. Okey, sigamos. En el acto administrativo tampoco debe existir violencia o dolo al emitir el acto. Por ejemplo, oye, que yo soy la autoridad y pasa desde las 2 vertientes, yo lo he visto. Eh, por ejemplo, llega a hacer un trámite una persona y quiere amenazar al funcionario. Entonces, aunque se emita ese acto, pues media violencia dentro de él, porque se obligó al funcionario a llevar a cabo ese acto. Hay un vicio dentro del acto. También el acto administrativo debe mencionar la autoridad que emite, o sea, decir, a ver, yo sí, soy el SAT, por ejemplo, pero ¿quién firma este documento?
Ah, pues mira, lo firma el administrador tal, lo firma el subadministrador tal, el jefe de departamento tal. Y ahora, una vez sabiendo quién, qué autoridad, qué cargo ostenta la persona que firma, ok, vamos a ver si realmente tenía las facultades para que ese acto se lleve a cabo. Por ejemplo, yo soy a la administración de una desconcentrada de auditoría fiscal y yo firmo un requerimiento de pago y embargo de la administración desconcentrada de recaudación. Pues entonces no estás facultado para llevar a cabo esa firma. No eres la autoridad competente para firmar ese acto. Siguiente tópico. Dice, tampoco debe mediar error al señalar el expediente, documento o nombre de las personas. ¿Por qué? Porque justamente el acto debe ser identificable. Oye, ¿sabes qué? El expediente tal, pero es que ese no es el mío. Oye, ¿sabes qué? Citlali González, pero es que yo no me pido González. Y ahí te vas dando cuenta que el acto administrativo está mal hecho. También debe indicar dónde y cuándo se emitió. En la ciudad fulanita, con fecha tal, que es casi de los primeros apartados que te viene en la parte de arriba, cuando revisas cualquier acto administrativo, te nombra lugar y fecha. Si es un acto que requieras notificarte, o sea, tú ir, oye, ¿sabes qué? Se te requiere que vengas a la oficina tal, en fecha tal, hora tal, para que te des por notificado de este acto administrativo. Debe venir escrito. Si el objetivo de ese acto es notificarte algo, debe venir por escrito dentro del acto administrativo. Y también señalar los recursos que puedan emplearse como medios de impugnación. Es decir, oye, me está llegando esto, pero ¿me puedo defender? No sé si me puedo defender. ¿Cómo me puedo defender? O sea, ¿qué puedo hacer yo si creo que lo que tú hiciste está mal? El acto administrativo debe sí o sí señalar, este acto es recurrible mediante tal, tal o tal. Y pues ya ahí vamos con materia, no sé, de amparo, de procedimiento administrativo, pero pues ya es un poquito más complejo el tema. Debe resolver todos los puntos establecidos por la ley o propuestos por las partes. Esto es muy importante cuando hablamos de juicios, porque recordemos que dentro de la autoridad administrativa también se resuelven casos de los actos administrativos que se llevan a cabo de manera un poco errónea. Entonces, si las partes dentro de la litis me están diciendo, oye, fíjate que la autoridad tal hizo esto, esto y esto, ABC. Vino a mi casa, me emitió un requerimiento de pago y me cobró eh, gastos extraordinarios que no venían contemplados. Ok, entonces yo como autoridad, conforme al principio de exhaustividad, que es, dice A, ok, analizo A y te respondo por A. Dice B, analizo B y te respondo por B. Dice C, te respondo por C. ¿Por qué? Porque debo agotar todo lo que me estás diciendo o todo lo que la ley me pide que te señale. ¿Para qué? Porque no te quiero dejar indefenso. Porque tú me dices que tus preocupaciones son tal, tal, tal y tal. Entonces, si eso te preocupa, yo tengo que ver y atender lo que te preocupa o lo que a la ley le ocupa para poder resolverte. Mm, ok, esos que expliqué son los 16 principios, perdón, elementos y o requisitos de los actos administrativos consultables en el artículo tercero de la ley de la materia. Vamos a continuar con el siguiente apartado. ¿Cómo sabemos que un acto es nulo o cómo sabemos que un acto es anulable? ¿Y cuál es la diferencia entre nulo y anulable? Bueno, conforme a los artículos 5, 6 y 7 de la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo, nos señala lo siguiente. Los actos nulos, carecen de validez. No son legítimos ni ejecutables, es decir, la autoridad no puede llevarlos a cabo. La autoridad se reserva, sin embargo, el derecho a emitir un nuevo acto.
Es decir, oye, ¿sabes qué? Yo te determiné un crédito fiscal, pero conforme a lo señalado en la ley, dice que el acto es nulo. Bueno, ok. Este acto no te lo puedo cobrar porque me equivoqué, pero ¿sabes qué? Puedo emitirlo otra vez. Y si lo emito bien, te lo voy a cobrar. Ahora, ¿qué es un acto anulable? Estos actos son aquellos que para ser válidos primero deben subsanarse porque tienen un error, ¿ok? Entonces, el artículo quinto de la ley señala que la omisión o irregularidad dentro de los elementos antes señalados de la diapositiva anterior pueden generar la nulidad o anulabilidad del acto. Y ya. El artículo 6 de la misma ley te señala qué es la nulidad y dice que el acto es nulo cuando hay omisiones o irregularidades dentro de los apartados, perdón, fracciones una a décima del artículo 3. Antes de que mencioné lo de la autoridad que emite el acto, hasta ahí, todos esos tópicos implican la nulidad del acto. Y ya, de las fracciones 13, me parece. 11, perdón. 11 a 16 son las que te señalan cuándo un acto puede ser anulable por los particulares. Ok. ¿Qué pasa cuando un acto se decreta o se señala nulo, se declara nulo? Bueno, la autoridad, ya lo señalé, puede emitir otro acto que no tenga ni omisiones ni irregularidades porque va a pasar lo mismo. Entonces, cuando el acto sea declarado nulo, tendrá efectos retroactivos. Y si es un acto que ya se consumó, se va a sancionar al servidor público que lo llevó a cabo. ¿Pero qué es la retroactividad? Bueno, por ejemplo, yo tengo una construcción y la autoridad me señala que esa construcción es irregular, que no tengo los permisos, las licencias, demás, y me clausura. Pero, ¿qué creen? Yo sí hice el pago de mis permisos, de mis licencias, y tengo los comprobantes de pago y, pues, no tendrían por qué haberme emitido la clausura. Yo voy, peleo ese acto administrativo, se dan cuenta efectivamente que sí tenía todo en regla y me dicen: "Ay, disculpa, pues, se hace nulo el acto administrativo". "¿Pero qué crees? Ya me multaron, ya pagué la multa". Pues bueno, vamos a hacerlo retroactivo. ¿Qué va a pasar aquí? Yo voy a recuperar el dinero de la multa y va a venir con actualizaciones. ¿Por qué? Porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, esto ya es un tema un poquito más específico de la materia fiscal, pero todo lo que me perjudicó la autoridad, todo el daño que me hizo, me lo tiene que reparar. Y si el acto ya no se puede reparar, pues entonces van a tener que sancionar a la persona que dijo: "¿Saben qué? Hagan eso". Lleva su sanción. Y bueno, el artículo número 7 habla de la anulabilidad. ¿Cuándo puedes anular un acto administrativo? Bueno, tú gobernado puedes decir: "¿Sabes qué? Este acto, pues, no reúne los requisitos que señalan las fracciones decimoprimera, decimosexta del artículo tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo. Creo que está mal". Okey, lo peleo, efectivamente está mal, le dicen a la autoridad: "¿Sabes qué? No reúne los requisitos, te faltaron, están mal, tienes que revisarlo, y una vez revisado, tienes que corregirlo para que una vez corregido, pueda ser válido ese acto". Si ese acto no se corrige, pues entonces no podrá surtir efectos. Pero, ¿qué pasa cuando sí se corrige? Bueno, cuando el acto sí se corrige y surte efectos, pues todo lo que no percibió el Estado
En caso contrario, tendrá que percibirlo. Por ejemplo, para mí un caso muy simple de eso es el derecho fiscal, los créditos fiscales. Yo, por ejemplo, digo: "Autoridad, que fulanito me debe 500,000 pesos de ISR del ejercicio 2023, ¿por qué no me los pagó?". Fulanito me pelea ese acto administrativo y dice que está mal. Se va al tribunal y el tribunal decide: "¿Sabes qué? Sí está mal, pero es subsanable. Entonces, te voy a dar un plazo determinado, autoridad, para que revises lo que hiciste, para que veas el criterio que utilizaste y corrijas esto que hiciste. Si lo puedes corregir, entonces cóbrale al contribuyente". Y si el contribuyente, cuando empezó el pleito, debía 500,000 pesos determinados más 25,000 de actualizaciones y recargos, y para cuando terminó el pleito ya debe los 500,000 determinados por la autoridad, más 85,000 de accesorios entre multas y recargos y actualizaciones, pues ni modo, tendrá que pagar todo de manera retroactiva por el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el acto era subsanable y la autoridad tenía razones para emitir ese acto. Okey, bueno, vamos al siguiente apartado. Vamos a separar los tipos de actos. ¿Cómo que tipos de actos? Sí, ¿cómo los clasificamos? Para esto, curiosamente consulté un libro de un jurista mexicano de consulta libre en Internet de la UNAM, es Jorge Fernández Ruiz, lo publicó hace menos de 2 años. Igual junto con el material se los voy a compartir porque me pareció que aborda los temas de una manera muy clara y muy digerible, sobre todo para personas que están estudiando derecho o que no lo entienden del todo porque no son abogados ni estudiantes, pero les interesa la materia. Entonces, igual se los comparto. Bueno, los tipos de actos se dividen principalmente, según este jurista, en 4 tipos distintos. Y vamos a ver que se dividen por su aplicación, por su finalidad, por su contenido y efectos, y por la relación que estos actos guardan con la ley, ¿ok? Dentro de la aplicación de los actos nos damos cuenta que hay 2 categorías. Están los actos internos y los actos externos. ¿Qué distingue a uno de otro? Bueno, los actos internos producen sus efectos dentro de los órganos de la autoridad, es decir, los nombramientos, designaciones de funciones, reglamentos internos, todo lo que te diga a ti, autoridad, cómo tienes que chambear, cómo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que llevar a cabo tus criterios para poder funcionar, es un acto de aplicación interna. Los actos de aplicación externa, en contraposición, son todos los demás. Son aquellos que producen sus efectos y trascienden a la esfera jurídica de los gobernados. Es decir, a mí, como persona ajena al Estado, ¿en qué me afecta? ¿Cómo me vas a beneficiar o perjudicar o declarar mis derechos? ¿Ok? Para ejemplos, las licencias, visitas de inspección, el PAE, procedimiento administrativo de ejecución, las multas, demás. Las multas dirigidas a los gobernados, ¿ok? Esa es la aplicación de los actos internos y externos. Ahora, la finalidad de los actos, ¿qué fin persiguen? Ok, hay 3 tipos de actos en cuanto a la finalidad: aquellos actos de instrucción, aquellos actos de resolución y aquellos actos de ejecución, ¿ok? ¿Y qué separa a uno de otro? Básicamente, yo digo que en estos son como un caminito, pum, pum, pum. ¿Qué queremos lograr? ¿Ok? Con los actos de instrucción, la autoridad prepara las condiciones necesarias para practicar un acto de resolución. Es decir, por ejemplo, una inspección domiciliaria. La autoridad te manda un aviso de inspección. Oye, ¿sabes qué? Con fecha tal voy a ir y vamos a hacer tal y vamos a revisar tal, tal y tal. Porque nos interesa saber si has presentado todo como corresponde y
vamos a ver qué estás haciendo, vamos a revisarte, ¿ok? Eso es un acto de instrucción, un acto de resolución. Este te establece, ratifica, modifica o extingue tu situación jurídica, es decir, tus derechos u obligaciones como gobernado. Por ejemplo, una resolución de un crédito fiscal, de una multa, es un acto que te establece, modifica o extingue tu situación. Y un acto de ejecución, que ya es como el último del caminito. El acto de ejecución es aquel que cumple lo que se establece en la resolución de la autoridad. El ejemplo por excelencia que a mí se me ocurre es el PAE, el procedimiento administrativo de ejecución. Son todas aquellas actividades, acciones que lleva a cabo la autoridad para poder hacer exigible esa, esa resolución, esa determinación. ¿Ok? Entonces es un caminito. En este tipo de actos, de acuerdo a la finalidad, siempre siguen un caminito. Y por su contenido y efectos. Ok. Hay 2 tipos 3 tipos de actos aquí, perdón. Aquellos actos que certifican o reconocen tu situación jurídica, aquellos actos que incrementan tus derechos o aquellos actos que restringen tus derechos. Entonces, ¿qué es un acto que certifica tu situación jurídica? Bueno, son un testimonio. La autoridad está siendo testigo de que eso está pasando. Para ejemplos simples, el acta de nacimiento. Tú no naces cuando la autoridad te registra que eres mexicano, que estás vivo, no, tú no naciste en ese momento. En ese momento, la autoridad reconoce tu existencia y se te da un nombre, se te da una afiliación, pero tú ya existías, tú ya estabas desde antes. O cuando escribes tu casa al RPP, o sea, ¿sabes qué? Yo la compré. No la compré en este momento, la compré desde antes. Pero en este momento me estoy apersonando y estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el propietario de este inmueble. ¿Ok? Estás dando un testimonio. Estás pidiendo a la autoridad que dé un testimonio de ese acto administrativo. Ahora, aquellos actos que incrementan tus derechos o que propician que puedas ejercerlos también. Aquellos actos de aprobación, de admisión, condonación, concesión, permisos o licencias. Oye, ¿sabes qué? Esto pues es positivo para mí. Me dieron la licencia de tal, me dieron la condonación de un adeudo, me dieron una concesión para poder, no sé, hacer una escuela privada. O sea, el Estado me está favoreciendo. Ahora, aquellos actos que restringen tus derechos. Y son los que se realizan siempre, 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 siempre por causa de beneficio o utilidad pública. Recordemos que el fin último del derecho administrativo siempre es y será y debería ser el beneficio colectivo. Entonces, los actos por excelencia que restringen derechos a los gobernados pueden ser la expropiación o las sanciones. Y para poder llevar a cabo estos actos, se debe justificar que tienen una fundamentación, motivación y que esta motivación atiende a la utilidad pública. Oye, pero la multa, ¿qué utilidad pública tiene? Pues me van a quitar dinero. Sí, te van a quitar dinero porque hiciste algo mal. Porque lo que hiciste contraviene lo que dicen los códigos y reglamentos o leyes. Entonces, como lo que tú hiciste contraviene lo que señala la ley y ya establecimos que el legislativo hizo un ejercicio de análisis para poder generar esa ley y decir que esa ley da como resultado utilidad pública, entonces sí, estás dañando el beneficio colectivo y por eso te vamos a sancionar. Ahora, finalmente, los actos que se clasifican por su relación con la ley, ¿ok? Tenemos dos apartados aquí. Los actos reglados y los actos discrecionales, ¿ok? Los actos reglados, simple, la ley dice tal, yo hago tal.
la ley me dice que yo te multe por este supuesto específico, tú incurres en este supuesto específico, yo te tengo que multar. Yo no pongo mi criterio, yo no analizo causas subjetivas, no, 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 no. Aquí dice, yo lo hago, está arreglado, ¿ok? Y discrecionales. En esto, la ley también le da a la autoridad, en ciertos casos muy específicos, le dice, ¿sabes qué? Tú tienes cierta libertad para ejercer tu subjetividad, ¿ok? Tú tienes cierta libertad para ponderar la situación. Tú, que eres la autoridad que está viendo el hecho, que eres parte de esa situación específica, razona, analiza, usa tu criterio. Y dentro de lo establecido, muy, muy acotado, tú puedes hacer esto, o esto, o esto. Pero en este apartado, en este pedacito chiquitito, tú puedes actuar y decidir qué vas a hacer. Esa es la discrecionalidad, que cada vez se va reduciendo más para evitar temas de tráfico de influencias, nepotismo y demás cositas por ahí que pueden suceder. Pero en teoría, esos son los tipos de actos y así se clasifican. Sí hay un acto que puede ser, por ejemplo, de aplicación externa, pues todos los que nos afectan, de aplicación externa y pues por la finalidad. Todos los actos que persiguen la finalidad de instrucción, de resolución o de ejecución, casi todos, bueno, todos los que afectan a los gobernados, entran dentro de dos categorías o entran dentro de más. Ya concluimos con el tópico del derecho administrativo, que me parece era el más robusto dentro de la clase. Entonces, me gustaría preguntarles qué opiniones tienen, qué dudas tienen, alguien que quiera levantar la mano, encender el micrófono. ¿No, nadie? ¿No hay dudas? ¿De verdad? ¿Ninguna? Ok, bueno, vamos a la parte del derecho fiscal. A ver, el derecho fiscal. Continuamos con la clase. Al igual que en el derecho administrativo, y como en todas las ramas del derecho, hay múltiples definiciones. Algunos doctrinistas entienden una cosa, otros doctrinistas entienden otra cosa, y leyendo varias definiciones, pues tomé la que considero reúne los elementos más importantes de qué es el derecho fiscal. Y vamos a leerlo a detalle como con el derecho administrativo. ¿Ok? El derecho fiscal es aquel conjunto de normas y principios, ya vimos lo que es una norma y qué es un principio, del derecho público, ya vimos la clasificación. Estas normas o principios regulan las relaciones jurídicas entre el Estado como autoridad fiscal y los gobernados como contribuyentes y que determina las contribuciones. ¿Ok? Entonces, vamos a el fundamento del derecho fiscal en México, ¿ok? México, dentro de su constitución política, el artículo 31, su fracción cuarta, señala lo siguiente: los mexicanos estamos obligados, o es obligación de los mexicanos, el contribuir para los gastos públicos, así ya sea de la federación como de los estados, Ciudad de México y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿Ok? Proporcional y equitativo. Pues tenemos que contribuir conforme a lo que ganamos, conforme a lo que tenemos, conforme a lo que producimos. Es decir, una persona que gana un salario de 500,000 pesos, por tema lógico de proporcionalidad, va a pagar más impuestos que una persona que gana un salario de 15,000 pesos, porque no puede pagar lo mismo. Algo curioso que me gustaría que analicemos, porque me parece no quisiera tomarlo como crítica, un análisis muy justo del artículo 31, es que
Pasa que dentro del artículo 31 hay 4 fracciones. Y pasa también que la primera fracción señala que es obligación de los mexicanos, las y los mexicanos, que sus hijas o hijos o pupilos menores de edad reciban educación obligatoria y en su caso educación militar. Revisar su progreso y desempeño educativo y velar por su bienestar y desarrollo. Me parece bien curioso y de hecho, desde que estoy en la universidad lo hemos analizado como con una óptica, sí, crítica, realmente sí crítica. ¿Por qué? Porque, bueno, a continuación vamos a ver todas las leyes del marco jurídico del o sea, este apartado chiquitito de la Constitución genera muchísimas leyes, muchísimas, y criterios y principios. Pero es curioso que un apartado chiquitito sea tan importante para nuestro país. Y así otro apartado casi igual de chiquitito habla de que los menores deben recibir educación. ¿Y cuántos niños? Aquí creo que tengo docentes dentro de la sesión. ¿Cuántos niños no abandonan la escuela? ¿Cuántos niños no están en las calles? Y el Estado no sanciona a nadie, o por lo menos no con la misma el mismo rigor que sanciona a las personas que no pagan impuestos. Entonces, es bien interesante ver cómo funciona la óptica y cuáles son las prioridades del gobierno. Y que tenemos que ser quienes digamos: "Oye, o sea, sí, sí, te tengo que pagar porque, pues, ahí dice, pero fíjate que también dice otras cosas que curiosamente no estamos respetando con el mismo rigor". Ahí les dejo el caso de análisis. Tenemos muchas, 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 muchas leyes, artículos y disposiciones que regulan la materia. Y empezamos con la Constitución. Y hablamos artículo 31, fracción cuarta. Luego, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de ISR, o sea, Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del IEPS. El IEPS es el impuesto especial sobre la producción y servicios. No todo lo que consumimos, paga IEPS, pero hay cosas que sí, los refrescos, por ejemplo, el alcohol, pagan IEPS. La Ley de Ingresos de la Federación, que se genera, pues, cada año. La Ley Federal de Derechos, la Ley Federal de Derechos al Contribuyente, que es diferente. Ojo, aquí hay una diferencia. Vamos a hablar de lo que son los derechos en materia tributaria fiscal y de lo que son los derechos como algo que te faculta, que te da esa libertad o ese ejercicio dentro de las disposiciones. La Ley Federal de Derechos del Contribuyente ya lo leí, la Resolución Miscelánea Fiscal y sus anexos, que tiene varios anexos. Pero además de esto, también tenemos las leyes relativas al comercio exterior, tenemos las reglas generales de comercio exterior, y son muchos tópicos y son muchos apartados que te estudian o que estudian el derecho fiscal y que dicen qué tienes que pagar, cómo lo tienes que pagar, cuándo lo tienes que pagar y a quién se lo tienes que pagar. Y vamos con lo siguiente. Vamos a hablar de las contribuciones. Aquella cosa mágica que dices: "¿Por qué me están quitando mi dinero?". Bueno, el artículo primero del Código Fiscal señala quiénes son los sujetos obligados al pago de las contribuciones. Y el artículo 2 del mismo código clasifica las contribuciones en 4 tipos: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y el pago de derechos. Volviendo al artículo primero, los sujetos obligados al pago de contribuciones en México son aquellas personas físicas o morales que están obligadas a contribuir al gasto público. ¿Por qué? Ahorita vamos a explicar por qué sucede que debemos pagar contribuciones. Ok, los impuestos. Los impuestos se establecen de manera expresa, o sea, papelito habla. Aquí dice que deben ser pagados tal impuesto por tal, por tal, por tal, por tal, en
tanta proporción. Te lo señala muy claramente. Y estos deben pagarse por personas físicas y o morales que se encuentren en la situación legal o fáctica que se prevé. Oye, ¿qué es una situación legal y qué es una situación fáctica? Bueno, vamos a ver. La ley te dice, por ejemplo, que esta actividad que realizas paga cierto impuesto o una situación que ocurre dentro de tu vida amerita el pago de este impuesto. Por ejemplo, yo realizo un servicio que es que soy trabajadora. Yo trabajo y como trabajo tengo que pagar mi ISR correspondiente. Como trabajo tengo la facilidad de que mi patrón retiene ese impuesto y se lo paga a la autoridad. Yo ya no me preocupo, pero no es el único caso. Por ejemplo, yo eh, eventualmente hago otra actividad, compro un carro, me compro un carro. Y ese carro paga ISAN porque lo compré de agencia, es un carro nuevo. Y es el impuesto sobre automóviles nuevos. Entonces, yo no soy compradora de carros, yo solamente me compré un carro una vez, pero por esa vez tengo que pagar el impuesto correspondiente. Yo no todo el tiempo compro refrescos, no todo el tiempo compro alcohol o cigarros, pero por esa vez tengo que pagar el impuesto agregado correspondiente. Porque una cosa es una situación jurídica en la que te encuentras de manera estable, relativamente estable, y otra cosa es un hecho que ocurre, y ocurre una vez, ocurre 2 veces, pero no es algo cotidiano. Y vamos a la siguiente parte, la seguridad social. Bueno, dentro de las contribuciones también tenemos las aportaciones de seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Es algo muy bonito, es una materia que a mí realmente me gusta mucho, porque piensa de manera global, busca pensar de manera global en todos. Es decir, busca que establezcamos pisos mínimos de condiciones dignas para todos. Es decir, el salario mínimo, prestaciones de ley, es decir, tú por llevar a cabo cierta actividad debes tener sí o sí derecho a tal, tal, tal y tal. Y eso, pues, en teoría, busca generar que las personas reduzcan la brecha de pobreza. La teoría y la práctica, pues, a veces no son tan sencillas de llevar a cabo, pero ese es el objetivo de la seguridad social. Y las aportaciones de seguridad social también se establecen de manera expresa en la ley, es decir, todas las contribuciones deben sí o sí señalarse. ¿Sabes qué? La ley fulanita, artículo tal, fracción tal, apartado tal, dice que yo tengo que pagar tanto con tal tasa o con tal tarifa por esta acción muy particular que está ocurriendo, porque soy sujeto de derechos, sí, pero también de obligaciones. Entonces, las aportaciones de seguridad social, pues, están expresas en la ley, ya lo señalamos, dice que deben pagarse y estas están a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones o por aquellas personas que se benefician de una forma especial de aquellos servicios de seguridad social que proporciona el Estado. ¿Pero eso cómo funciona? Bueno, cuando las personas son sustituidas por el Estado, es un ejemplo muy simple, los trabajadores. Tú eres un patrón, tú tienes tus empleados y tú das tus aportaciones patronales. Tú, cada que le llega el pago al trabajador, hay una parte que tú también pagas a las instituciones, ¿para qué? Si el trabajador se te enferma, si le pasa algo, en caso de que, bueno, no en caso, si el trabajador tiene IMSS o tiene ISSSTE, va a recibir la atención médica correspondiente del Estado. Entonces, el Estado te sustituye a ti en tus obligaciones.
¿Pero por qué? Porque tú estás aportando de manera periódica para garantizar la seguridad de tus empleados. Entonces, eh, este es un caso muy ejemplo de sustitución de la figura y de un beneficio especial. Pues otro caso muy cotidiano es cuando una persona, un trabajador que tiene sus derechos muy claros, este empleado tiene derecho a la vivienda y a través del Infonavit o del Fobiste decide sacar una vivienda de interés social. Entonces, se está beneficiando de una forma muy especial por los servicios de seguridad social que ofrece el Estado. Y claramente, cada periodo de pago, pues le retienen el impuesto correspondiente y le retienen la seguridad social, para que después de cierto periodo pueda acceder a sus beneficios de seguridad social. Siguiente. Mm, 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 mm. Contribuciones de mejora. Son parte de las contribuciones que damos al Estado. Las contribuciones de mejora también, como todo ya lo señalamos, se establecen de manera expresa en la ley y están a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa de obras públicas. Oye, pero ¿cómo? O sea, el código, esto lo establece el Código Fiscal, artículo segundo. Pero ¿cómo si todas las obras públicas en teoría nos benefician a todos? ¿Por qué hay que pagar un extra por contribuciones de mejora? No tiene sentido. Pues sí, sí tiene mucho sentido, porque para poder financiar una obra pública, el Estado tiene que hacer primero un estudio de utilidad social. Se tiene que analizar, a ver, va a ser en tal lugar, va a beneficiar a ciertos sectores específicos o va a beneficiar a un grupo de población, pues, considerable para que sea financieramente posible pagar esa obra. Oye, ¿sabes qué? Pues es que esta obra está ubicada en un lugar donde no pasan muchas personas, no hay mucho recorrido, pero sí le va a beneficiar, no sé, a esta escuela, porque en esta universidad, no sé, universidad privada, le sale mucho más sencillo, porque pasa aquí en Guadalajara, hay un caso muy claro, me parece el ITESO, sale mucho más sencillo que den una vuelta rápida, que haya un acceso directo, a que den toda la vuelta. Okey, sí facilita el tráfico, sí facilita la movilidad, pero ¿qué crees? El beneficio es para un sector muy reducido de la población. Entonces, yo como Estado tengo que justificar la utilidad social, y la forma de poder yo darle robustez a ese pedido que me están haciendo para la mejora es que los particulares den una aportación también y se pueda llevar a cabo esa obra pública. Porque a fin de cuentas los va a beneficiar. Va a beneficiar su estatus de vida, va a beneficiar sus accesos, su movilidad. Entonces, esa es como la lógica detrás de por qué, si ya pagamos ciertos impuestos para que hagan construcciones, para que hagan, todas las obras públicas que se requieren, ¿por qué dar un extra? Y el último de las contribuciones, el pago de derechos. Reitero, enfatizo, debe estar sí o sí expresada en la ley. Aquí dice que debes de pagar, ¿ok? Y justamente está en la Ley Federal de Derechos. Están establecidos en la ley y deben ser pagados por aquellas personas que usan o aprovechan los bienes o servicios que presta el Estado. Un ejemplo muy sencillo. Tú cuando eres, ya lo dije de hecho, tú cuando eres estudiante universitario, por ejemplo, y terminas, te dan tu título, muy bien, y quieres ejercer tu carrera porque, pues, la estudiaste cierta cantidad de años, cierto periodo. Entonces, como ya tienes todo lo necesario para poder generar tu cédula profesional, pagas el derecho de esa cédula profesional. No es un impuesto, porque, pues, no estoy obligado como tal a pagar mi cédula, no es una contribución de mejora tampoco, no es una aportación de seguridad social, es un derecho.
¿Y cuál es la función de este pago que hacemos? Bueno, su objetivo es que facilitemos que las secretarías, organismos, instituciones, etcétera, realicen la evaluación de los estudios que se tengan que hacer para emitir ese acto administrativo, ese derecho, la documentación, que recopilen la documentación necesaria o lleven a cabo los trámites que se requieran para ofrecer estos servicios, este aprovechamiento de bienes o servicios a los contribuyentes. ¿Qué es el SAT? Bueno, el SAT o Servicio de Administración Tributaria es definido por su ley orgánica como aquel órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ese tiene carácter de autoridad fiscal con atribuciones y facultades ejecutivas. ¿Por qué? Porque recordemos que Hacienda es parte del poder administrativo, del ejecutivo. Entonces, todo lo que emane del ejecutivo, Hacienda, sus desconcentradas, va a tener esta cualidad. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Qué es un órgano desconcentrado? ¿Por qué le damos esa categoría? Bueno, es desconcentrado porque el SAT como tal forma parte de una estructura orgánica, de un órgano, que en este caso digamos que Hacienda y Crédito Público es como el cuerpo, y el SAT es uno de los riñones. Pero, curiosamente, este desconcentrado tiene cierta autonomía en cuanto a las facultades específicas que puede llevar a cabo para resolver asuntos de una manera muy particular. Sin embargo, no es independiente, no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio. Depende sí o sí jerárquicamente de la entidad a la que pertenece, es decir, depende sí o sí de Hacienda. O sea, que si algún día por alguna razón Hacienda deja de existir, pues el SAT tampoco puede seguir operando, porque es un órgano desconcentrado que depende, se nutre, así como las florecitas. Si cortas la rama, se acaba la flor. Entonces, por eso es un órgano desconcentrado. Y esta es su organización. ¿Cómo se organiza? Ok. El SAT para su funcionamiento tiene diversas estructuras. En principio, la cabeza del SAT es la jefatura. El jefe, jefa del SAT. Es quien da las órdenes, quien da todo, quien dice se va a hacer así, se va a hacer acá, el plan de desarrollo de la institución es este, vamos a priorizar tales factores, vamos a darle prioridad a estos aspectos y el jefe es la autoridad máxima dentro de la institución. Después de ahí, vamos a pasar a las unidades administrativas centrales. Jerárquicamente tienen la misma posición, pero tienen funciones distintas, claramente. Entonces, las centrales, las administraciones generales del SAT son recaudación, son aduanas, auditoría fiscal federal, auditoría de comercio exterior, grandes contribuyentes, hidrocarburos, servicios al contribuyente, jurídica, planeación, recursos y servicios, comunicaciones y tecnologías de la información y evaluación. Entonces, todas estas en organización, en jerarquía, están en donde mismo, pero claramente se dedican a cosas distintas dentro del SAT. Por ejemplo, servicios al contribuyente. Ellos, cuando una persona tiene que, oye, ¿sabes qué? Una constancia, oye, ¿sabes qué? Una cita. Bueno, pasas servicios al contribuyente, pasas directamente con ellos. Oye, ¿sabes qué? Una orden de verificación, vamos a revisar cómo están los dineros, cómo están tus cuentas. Ah, bueno, auditoría fiscal va a hacer eso. O de comercio exterior, dependiendo el caso, dependiendo la materia que se trate. Oye, ¿sabes qué? Ya me dijeron que le debo al SAT y pues
no estoy pagando y no está pagando. Bueno, entonces, para poder llevar a cabo los cobros de manera un poco más coactiva, pues ya le tocaría recaudación, por ejemplo. Y a grandes contribuyentes, pues es para ciertos sectores muy específicos, hidrocarburos también. Entonces, salvo que se dediquen, pues, a la materia en particular, pues, no tendrán atención por parte de estas administraciones centrales generales. Sin embargo, de estas administraciones generales emanan las desconcentradas. ¿Y qué son las desconcentradas? Bueno, yo tengo la Administración General de Auditoría Fiscal. Muy bien. Pero, ¿qué crees? Pues yo tengo mis oficinas aquí en Ciudad de México y no puedo atender a todo el país. O sea, yo estoy en este lugar y no me puedo mover. No tengo los recursos ni financieros ni materiales para moverme por todo el país. Muy bien, vamos a hacer las desconcentradas. Entonces, por ejemplo, en Jalisco tenemos 3 desconcentradas, 4 si contamos servicios al contribuyente de Vallarta, pero tenemos, órganos que dependen de las centrales de las generales y se les confieren facultades. Okey, ¿dónde podemos saber cómo se divide, qué atribuciones tiene, qué pueden hacer, qué no pueden hacer? ¿Cómo revisamos la fundamentación y motivación de los actos administrativos? Bueno, a través del RISAT. ¿Qué es el RISAT? El Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, si revisamos el RISAT y revisamos un acto de autoridad, oye, ¿sabes qué? Esta autoridad tal dice que con fundamento en los artículos tal, 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 ok, eso dicen ellos. Dicen que conforme a todo eso, porque es un texto bastante grande, conforme a todo eso, ellos pueden hacer esto que me dicen. Pero realmente, o sea, y eso se lo dejo a mis colegas, a los estudiantes que tengan oportunidad de derecho, o contadores, creo que también hay contadores aquí que revisen un acto administrativo y que revisen, a ver, dice que está fundamentado con todo esto. ¿Realmente es eso o es un machote que agarraron y empezaron a mover todo y está todo patas para arriba? No, pues tengo que revisar que efectivamente exista una armonía, porque la ley es eso, es armonía. Esto dice aquí que debes hacerlo y aquí dice que conformidad a este otro artículo tú puedes hacer esto y luego vamos en descendiendo o al mismo nivel, pero tenemos que estar todos de acuerdo en que vamos a hacer la misma cosa. ¿Y cómo sabemos esto? Pues a través, ¿cómo sabemos que la autoridad puede hacer lo que dice que puede hacer? Si hablamos del SAT, con el RISAT. Entonces, es como el punto clave, es algo que yo dentro de la autoridad, pues, llegué a ver que no todos analizaban, que no todos, o sea, que era como que, pues, es que dicen que es con esto, que con este artículo, pues sí, pero, ¿ya revisaste si no se modificó? ¿Si no se derogó? Porque llega a pasar, o sea, llega a pasar que tú dentro del acto administrativo citas tal cual, pero la cita que tienes te la pasó alguien más de otro acto que era un poco más viejito, y la cita ya no viene como dice el acto, porque ya modificaron 3 palabras, pero ya modificaste la fundamentación y la motivación de tu acto, y eso te da la nulidad del acto administrativo. Entonces, es bien importante fijarte, son pequeñeces y son detalles muy, muy técnicos, pero si están estudiando el derecho, si están queriendo entender un poquito más la materia, les recomiendo que se fijen en esos detallitos. Siempre la fundamentación es bien importante. Y si van a estudiar cualquier acto, si van a revisar la autoridad que sea, siempre váyanse a sus reglamentos internos. Siempre, siempre, siempre que hagan que el reglamento, que el código, que la ley les faculte hacer lo que dicen que quieren hacer, porque muchas veces se va por ahí. Ya con esto, pues terminamos. Este es el último tópico, es el último tema, y quisiera concluir agradeciendo su participación
y si tienen alguna duda, pregunta, dejé más o menos media hora para sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué piensa de la ley antilavado? Pues mira, ¿qué pienso de la ley antilavado? Que tristemente, si una ley se emite, esto es algo que es bien interesante y también muy triste del gobierno. Entendamos, volvemos, el el legislativo genera leyes porque vamos con utilidad, pues, pública. Tenemos que analizar el contexto histórico, tenemos que analizar cómo está la situación y a partir de cómo está la situación, hacemos una ley o una sanción, porque eso que está pasando está mal. Entonces, tristemente, el lavado de activos sucede, y sucede porque, pues, hay narcotráfico en el país. Entonces, la motivación sí tiene razón de ser, pero cómo se ejecuta, yo creo que la autoridad sí puede ser bastante abusiva. O sea, la autoridad se supone que como autoridad es quien tiene las herramientas para poder revisar tus transacciones, para poder revisar las actividades que llevas a cabo. Entonces, tiene las herramientas y tiene las facultades. Y a pesar de tener herramientas y facultades, transfiere las obligaciones de hacer su trabajo a los gobernados. Y ahí es donde me genera mucho conflicto, porque realmente me dices que yo, como particular, tendría que saber todo lo que hace una empresa, pues, realmente no, o sea, no puedo saberlo, no puedo saber si tiene, y lo llegué a ver mucho dentro del gobierno que estuve trabajando ahí, justamente en recaudación, me tocó trabajar. Eh, Tristemente, tienes empresas factureras, y dentro de las múltiples facturas, pues, los agarran, los señalan, y los señalan en la lista del 69B del Código Fiscal. Entonces, una vez que señalan que la empresa hizo algo mal, pues empiezan a revisar todas las facturas que emitió. Y ponte tú que te tocó en la mala, que tú sí le pediste ese servicio, que tú sí le pagaste ese servicio y que tú sí recibiste ese servicio. Y tú dentro de la empresa no llevas, por ejemplo, controles internos. Oye, ¿sabes qué? Porque dentro de la revisión de la determinación de créditos fiscales que hace, sobre todo auditoría, que fue las que más me tocó ver, dentro de la determinación de créditos, pues no todas las empresas tienen las nociones de la infraestructura o la asesoría suficiente para saber que cada vez que entra un prestador de servicios externos debe tener, pues, el registro, debe saber quién entra a las instalaciones, quién sale de las instalaciones. ¿Por qué? Porque el control te da seguridad. En temas de administración, el control te da seguridad, y muchos contribuyentes no lo saben. Resulta la de malas que ellos sí recibieron el servicio por el que le pagaron a la facturera, y como todas las actividades de la facturera se presumen que están viciadas, pues les toca comprobar que sus actividades realmente fueron llevadas a cabo. Y si no tienes cómo comprobarlo, van a decir que esa factura, pues, no surte efectos, que tienes que hacer el pago y te van a fincar un crédito fiscal y, o sea, pasa porque lo he visto, pasa porque me ha tocado ejecutar el PAE y no es ni cómodo ni agradable, pero, pues, lamentablemente yo como gobernado, insisto, no sé con quién estoy tratando. Tú me dices que tu servicio, está bien hecho, que tu servicio lo garantizas, que tu servicio, es honesto, pero yo no te lo puedo comprobar porque no tengo las herramientas. Es algo que lamentablemente parece que la autoridad no termina de entender. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ay, me da mucho gusto, José. Bueno, para los que quedan, y espero les quede de utilidad este conocimiento, que les resulte enriquecedor. Agradezco su tiempo, porque yo sé que sábado por la tarde ya estamos todos un poquito cansados de la semana, pero el objetivo de esto, aparte de compartir conocimiento, que claro, insisto, es lo mejor que podemos darle al mundo,
que tengan claro que si requieren asesorías, que si requieren: "Oye, ¿sabes qué contacto, a quién busco?". Estamos para ayudarlos, estamos para ofrecer el servicio de la manera más ética posible, porque creemos que si crecemos con un cliente, con una empresa, crecemos juntos y crecemos todos.